Muy bien. Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta reunión para hacer el cierre del segundo módulo relacionado con comunicación. Muchas gracias por estar aquí presentes, tanto a Jazmín, por supuesto, como a Tamara y a Ana Paula. Y la intención de esta reunión es para que hagamos el cierre acerca de lo que fueron los aprendizajes y su experiencia con los contenidos del módulo. Al mismo tiempo, si da la oportunidad de hacer algunas aclaratorias o hacerle preguntas, en este caso a Jazmín, está abierta la participación para todos. Entonces le doy la palabra a Jazmín para que haga su bienvenida. Buenas tardes, bienvenidas chicas y bueno, y todos los que estén presentes. Bueno, ahora vamos a cerrar nuestro módulo y definitivamente espero que el material que les enviamos les haya servido, que esté apropiado para lo que ustedes necesitan. Y cualquier cosa, o sea, quedamos conectados después, no, o sea, porque se termina el curso no quiere decir que se termina la relación. Cualquier cosa, me escriben, me envían un mensaje y yo estoy a sus órdenes para todo lo que ustedes necesiten, en especial pues lo relacionado con los módulos, el módulo comunicación y los aspectos de los actos lingüísticos, la parte de neurociencia, la parte de storytelling y la parte de programación neurolingüística, que es, digamos, un compendio. Obviamente, en un curso tan corto no se puede dar todo lo que tiene que ver con comunicación. Tratamos de puntualizar las cosas más prácticas para ustedes y necesarias en este momento y obviar algunas cosas que están en todas partes, pues, qué es la comunicación, cómo se produce, cuáles son los elementos, todo eso, pues, está en todas partes. En cambio, pues lo más importante es la relación que podamos establecer, los trabajos que ustedes diseñaron a partir de los materiales que se entregaron y las consecuencias que eso tiene para ustedes como líderes. No, gracias a usted, profesora, muy interesante. En lo personal me encantó mucho este módulo. Pude reforzar algunas cosas que sabía y otras que uno siempre se confunde, que da por sentado que entiende cuando no es así, como la comunicación, que es algo tan universal y sencillo y a veces no la entendemos muy bien o no la conceptualizamos bien. Por ahora no he tenido dudas, de verdad que ha sido bien interesante y sobre todo la dinámica, tanto el storytelling como lo de la película, de verdad que fue bien interesante. Tamara, tú te escuchamos. Bueno, me estaba comentando antes que te incorporaras a mí, que me encantó la película. Y ver la película a la luz de los actos lingüísticos, cómo de repente las declaraciones, los juicios, son tan impactantes para las tomas de decisiones que ellos hicieron y para los resultados que obtuvieron. Entonces ahí me gustó mucho, pues mirar esa, porque de repente tú ves una película y la ves sin las herramientas, pero cuando dices, mira la película y mírala filtrándola por los actos lingüísticos, es otra dimensión, pues es otra cosa, es distinta. De verdad que esa experiencia me encantó. Me costó mucho ver la película porque eran 2 horas, y aunque estamos en cuarentena, oye, a veces 2 horas y media metida en esto, no es tan fácil porque la dinámica doméstica, la casa, la cosa, tuve que salir, me activé con unas cosas de trabajo y me costó sentarme a mirarla, pero después me quedé súper enganchada, me gustó mucho. Por supuesto, yo había retomado los principios, yo conozco de PNL, pero ver los principios también y verle los provechos que tú le podrías sacar a esos principios. Que sí es algo que creo que, por ejemplo, sería chévere para el módulo, sacarle como más provecho a los principios de la PNL que son tan potentes, ¿no? De las cosas que vi así que me gustaron. Por supuesto, el yo observador, cómo el yo observador te cambia tu observación, el OAR, pues, observación, acción y resultado. Me gustó mucho los contenidos del módulo. Neurociencia, sí, allí sí, fíjate que yo no, hay como un ruido que no sé cuál es. Hay un ruido allí, no sé. ¿Ustedes escuchan un ruido? Bueno, por aquí hay ruido porque pasan los carros por mi casa. Mira,
el neurociencia, no sé qué piensa Ana Paula, Yasmín, pero neurociencia, el contenido era denso. Era muy científico la primera parte. Por supuesto, cuando tú ves la estimulación química de la felicidad, es como una cosa muy sencilla que te dice la dopamina, la serotonina, o sea, eso está chévere. Pero toda esa información previa, yo no sé yo ahí sí me perdí un poquito como la utilidad de esa parte de la neurociencia con todo eso, me parecía no la vi tan aplicable, pues, al principio, ¿sabes? Es la única observación que le tengo a la neurociencia, que sé que se le puede sacar muchísimo provecho, pero creo que es casi todo una unidad. La neurociencia creo que puede ser toda una unidad, más que es decir, perdón, podría ser todo un módulo, más que una unidad. De resto, todo me encantó mucho, me gustó mucho. Claro, es que como les decía antes, la comunicación es algo demasiado extenso, ¿no? Sí. Y obviamente el lenguaje y el cerebro son los que más implicación tienen en la comunicación. Y incluso, o sea, el lenguaje me refiero no solamente al lenguaje verbal, sino al lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la ropa, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, esto es como un abreboquita para que te estimule después, o sea, que empieces a abrir ventanitas y esas ventanitas después te queden abiertas. Fíjate cómo es cierto, si tú, por ejemplo, ves una película, mis estudiantes en la universidad, yo los mando a ver una película que se llama La Llegada, no sé si ustedes la habrán visto, desde las teorías del lenguaje. Entonces, esa película es impresionante porque la gente la ve, bueno, ve la película, pero cuando tú la ves desde las teorías del lenguaje, ya es otra implicación. Entonces, eso otra cosa. Me gusta porque ese es o sea, ese es el objetivo, ¿no? Y el objetivo es justamente pequeños tips de cosas, abrir ventanas para que ustedes comiencen a después a profundizar. De hecho, ya estamos pensando en hacer un curso completo de algo que después le vamos a decir. Es una sorpresa. Está bien. Y el storytelling, tremenda experiencia también. Yo nunca había estado, yo había escuchado storytelling, pero no había hecho ningún ejercicio. Me encantó. Me gustó. Claro, Bueno. es la forma maravillosa es una forma literaria que tiene que ver con los juglares y trovadores de la Edad Media y después del Renacimiento, y que en este momento es tan vigente el storytelling porque desde una receta de cocina, como dijo una de ellas en un escrito que mandó, en una comunicación que mandó, que no es lo mismo que yo te dé una receta de cocina y te diga 2 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de harina, media cucharadita de sal, té, los ingredientes se mezclan, se saca, se cocina, no sé qué. No, el verdadero cocinero que se conecta hace un storytelling de su receta. Entonces, bueno, vamos ahora en mi cocina, miren este cuchillo que todavía no es tan sofisticado, a lo mejor ustedes tienen uno mejor que el mío y tal. Entonces, me voy involucrando en la historia y bueno, imagínate tú, para venderte a ti, por ejemplo, podría ser un buen ejercicio que lo podemos incluir después, hacer tu currículum en storytelling. En vez de poner títulos, no sé qué más, una cosa más narrada para que la persona que lo está leyendo sienta quién es esa persona que está ahí enfrente. Bonita idea. Ah, y otra cosa que les quería, creo que fuiste tú, Tamara, ¿fuiste tú? No sé. Que me pidió ejercicio para el cerebro. No fui yo, pero tú lo pasaste, ¿no? Yo te pedí, yo te pedí la información de storytelling y me la hiciste llegar. Ok. Y me pidieron también, por acá por el chat, me pidieron que como había un ejercicio, escribo con la mano izquierda, escribo con la mano derecha, escribo con la mano izquierda, la mano derecha. Fue Carolina Pérez, la que me lo pidió. Entonces yo les envié una cosa que me dijo a mí el doctor Luis Alberto Machado, cómo ser un genio. Y entonces es una cosa muy cortita y después, ¿qué hacer para desarrollar ese cerebro maravilloso que tenemos? ¿Y dónde lo enviaste, Yasmín? ¿Dónde?
Lo envié por el foro de avisos. Ah, ok. Lo envié como un documentito, no me acuerdo cómo se llama el documento, pero está allí y es cortito, tiene como 2 o 3 páginas porque son una cantidad de sugerencias, desde hacer crucigramas hasta, no sé, inventar una nueva máquina del tiempo. O sea, todo tipo de cosas que estimulan la creatividad y la capacidad de ser más inteligente y usar esos 100.000 millones de neuronas de manera más efectiva. Sí. Sí, les quería hacer un comentario, disculpen, en relación a lo que habían estado comentando ustedes sobre la importancia de la selección de los contenidos para el módulo, ¿no? Evidentemente, para nosotros es muy valioso el feedback y los aportes que ustedes nos hagan. Y también lo que nosotros queremos incluir es que para la transformación del líder que nosotros estamos proponiendo, hay temas que son indispensables, que por lo menos en la base cada quien debe manejar. Entonces, cuando incluimos, por ejemplo, el tema de neurociencias, el tema de programación neurolingüística, ¿y qué tiene que ver eso con el proceso de comunicación y con el poder del líder, que es el nombre de la etapa en la que nos encontramos? Bueno, sencillamente ustedes saben que todos nuestros pensamientos que se producen justamente con ese intercambio eléctrico que ocurre y químico a nivel de las neuronas, que es un poco toda la parte que corresponde al proceso de la neurociencia, el estudio de los procesos que ocurren a nivel mental para la generación de los pensamientos, eso es una energía. O sea, el cuerpo obtiene a través de un proceso maravilloso la transformación de la energía a través del oxígeno y los alimentos para poder generar esos impulsos nerviosos que se transforman en pensamientos. Y una vez que tú tienes los pensamientos claros, es cuando los transformas en palabras y puedes hacerlo de manera de discurso escrito o verbalmente. Cuando tenemos conciencia de ese proceso, entonces somos más capaces de entender los procesos comunicativos y de utilizar mejor las herramientas. Entonces, para un líder de hoy en día y del futuro, tiene necesariamente que conocer las bases del proceso, tiene que entender un mínimo de neurociencia, entender un mínimo de programación neurolingüística, de los propios actos lingüísticos, para poder hacer análisis del discurso. O sea, cuando tú estás sosteniendo una conversación, de qué manera le vas a llegar mejor a las personas, así como lo hicieron. Es decir, el tema del storytelling es una herramienta más. Y es una herramienta que no es nueva, tiene un nombre reciente, pero hoy en día, si ustedes observan varios campos, se están valiendo del término, ya sea desde el punto de vista científico o incluso desde el punto de vista especulativo, porque había un tema relacionado con los neuromitos. Hay gente que le mete neuro a cualquier cosa, entonces dice, bueno, mira, yo tengo un neurospa. Entonces, hago spa, pero le puse neuro para hacerlo más comercial. Más chico. Sí, Sí, hay neuro todo, neuromarketing, mercadotécnico. neuroaprendizaje, neuro todo. Sí, Como pero lo eco. fíjate, ciertamente desde el punto de vista rigurosamente científico, la neuroeducación es una ciencia que están haciendo, que es muy reciente, tiene algunos autores que van por esa línea. El neuromarketing también está fundamentado mucho de manera formal. Y en el caso de lo que son los oradores famosos, podemos hacer referencia en la historia, bueno, desde Grecia con Pericles y Demóstenes, que eran extraordinarios oradores, pasando por la historia americana, como por ejemplo los presidentes Lincoln, Churchill, personajes como Gandhi, el mismo John F. Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther King, cualquier cantidad de representantes de lo que es una extraordinaria capacidad comunicativa a través de las historias, que no es más que hacer un buen storytelling. Entonces, fíjense cómo todo el proceso va unido, ¿no? Desde las bases, que son los actos lingüísticos, hacia el uso de una herramienta que va a potenciar la capacidad del líder de poder comunicarse y de poder entender el lenguaje de los otros para poder hacer análisis y finalmente moverlos hacia la acción.
Sí, y por ejemplo, ahorita el conocimiento del cerebro, que la década de los 90 fue llamada la década del cerebro, porque definitivamente desde los años 50 del siglo pasado hasta ahora se han descubierto y se han generado tecnologías para escanear el cerebro que antes lo único que existía y que empezó en 1928, que eso lo hablamos la vez pasada, el electroencefalógrafo. Ahora hay resonancia magnética por emisión de positrones, 4D, 4G, perdón, ya va a haber 5G seguramente. Bueno, cualquier cantidad de cosas. Y lo más importante, por ejemplo, nosotros que somos líderes, nosotros que somos contadores de cuentos, contadores de historias, generadores de nuestro propio personaje, sabemos que los recuerdos son patrones de ondas interferentes que se generan en los espacios sinápticos y que son justamente la capacidad que tiene todas esas neuronas de conectarse entre sí y establecer redes maravillosas para definitivamente ser unos buenos comunicadores, porque el pensamiento se genera allí, el lenguaje se genera allí. Y entonces ir como a la base del asunto es verdaderamente muy importante. Y a mí me encanta que sea así, que la gente lo reconozca como tal. Y es importante que un líder conozca una cantidad de cosas. Fíjate, hay otra cosa, por ejemplo, la psiconeuroinmunología, que trabaja con la utilización de tu sistema inmunológico desde el punto de vista psicológico. O sea, trabajar tu sistema inmune de manera consciente. Entonces, la psiconeuroinmunología, un paciente, por ejemplo, con cáncer, que está conectándose con cosas nuevas, y no es que yo sea culpable de mi enfermedad, sino que hubo cosas que hice que generaron esa enfermedad. Entonces, por supuesto, cuando nosotros nos convertimos en comunicadores de nosotros mismos, entonces estamos utilizando de manera eficiente todas esas redes. Y eso es muy importante para que los cuentos que nos contamos, sean efectivos, eficientes y definitivamente nos lleven a buen puerto como líderes y como personas, bueno, conscientes y maravillosas que somos. Me desconcentré un poco porque empezó a entrar una llamada aquí en el Facebook, ya va que la voy a rechazar, y yo estoy trabajando con el teléfono porque la computadora no me recibe el Zoom, y entonces tuve que pinchar la señal de una cuestión, así que me disculpan que se me fue un poco la idea, pero lo más importante es que estamos hablando del cerebro, de la memoria y de la capacidad que nosotros tenemos de establecer redes, y esas redes internas también son maravillosas cuando las establecemos externas, o sea, redes de comunicación. Por ejemplo, la familia es una red, es la primera red. Después viene mis amigos, después viene el entorno de trabajo. Es como círculos concéntricos de comunicación que yo tengo que mantener de manera apropiada y que tengo que comunicar las cosas exactas que yo quiero comunicar allí y decirlas de la forma como yo quiero, decirlas con respeto, con mucha sencillez y al mismo tiempo con mucha precisión. Eso no es tan fácil. Porque a veces uno se enreda, y cuando uno se enreda, imagínate si uno se enreda diciendo lo que quiere decir, imagínate tú qué es lo que va a entender el otro. Y ahí es donde, es verdad, Tamara, yo creo que podríamos profundizar un poquito más en los principios de la PNL, en los principios fundamentales de la PNL, lo que voy a hacer es que les voy a dar más material, porque realmente allí es donde está la base de la efectividad en la comunicación. Aplicar estos principios de comunicarme conmigo mismo, entender, por ejemplo, como les decía en la psiconeuroinmunología, entender que yo puedo desde mi propio cerebro generar un pensamiento que me permita salir adelante. Eso es una maravilla, porque lo que nosotros antes pensábamos era que los demás nos iban a dar. O sea, por ejemplo, tengo que encontrar mi media naranja. No, señor, tú eres una naranja completa. Búscate otra naranja que esté contigo, que te haga también feliz, pero que tú también le hagas feliz a ella y que compartan la felicidad. Entonces, ahora los patrones
han cambiado. Nadie me viene, es que no tiene un hombre que la represente, por favor. O una mujer que, cuide, que lo cuide. No, no, no. O sea, yo me cuido, tú me cuidas a mí, nos cuidamos entre los dos, nos aceptamos, nos queremos, etcétera. Y esos patrones maravillosos que ahorita yo pienso que, y sobre todo tenemos que tomar conciencia de que esta pandemia nos ha hecho de alguna forma reflexionar sobre ese tema y actuar, porque estamos metidos con la familia adentro de la casa, con la familia, con los animales, con los niños, con la pareja, y no estábamos acostumbrados a esa dinámica tan cercana. Y bueno, este momento que estamos viviendo es probable que nos sirva para tomar reflexiones y ver qué vamos a hacer de ahora en adelante con nuestra forma de comunicarnos y aprender a comunicarnos más efectivamente. Y con las tareas domésticas, que es horrible. ¿Qué dijiste? No te escuchamos. Y con las tareas domésticas, estar con la cachifiadera diaria, que es horrible. Claro, yo no escucho. No oíste, tú me oíste. Allá te lo escribo. Déjame ver qué pasó con mi audio, que no se oye. Que lo que hay es que comenzar, hay que comenzar a utilizar la creatividad y las herramientas que estamos obteniendo en los módulos para tratar de hacer más livianas esas cargas pesadas que dice Tamara con respecto a los compromisos del hogar, ¿no? Las actividades domésticas que bueno, se han vuelto parte de la dinámica compartida, porque, bueno, estamos todo el día ahí, 24 horas, entonces siempre se te ocurre una cosa, no, mira, esto tengo tanto tiempo que no lo muevo, y cuando lo sacas te encuentras que tienes que hacer un montón de cosas en ese rincón nada más. Entonces, bueno, pienso que una forma de abordarlo es que precisamente utilicemos todas estas nuevas herramientas, la creatividad sobre todo, verlo como una actividad de un reto, de algo creativo, algo tipo juego, como para sobrellevarlo y no tener ese inconveniente de verlo como una cosa que nunca se acaba. Bueno, porque evidentemente si está asociado a procesos vitales como alimentarse, pues no puedes pensar, no voy a comer por 3 días para no tener nada que cocinar o que lavar de trastes, etcétera. Bien interesante la conversación y los ejemplos que hemos estado tocando. También es importante, por ejemplo, tener en cuenta que a partir de la activación de este módulo, podemos comenzar a prestar atención a esos representantes que pueden ser como los máximos líderes actuales en el área de la comunicación. Entonces podemos ver algunos ejemplos allí. Está Tony Robbins, que es uno de los que podemos seguir y fijarnos cómo utilizas las herramientas para generar resultados en la gente. Y así como ese, pues hay algunos otros ejemplos que podemos seguir de cerca, ver sus redes sociales, ver sus páginas, seguir sus charlas en TED, de manera tal de que continuemos explorando, porque esto, como decía Jazmín, es apenas el inicio. Y en el tema de la comunicación hay muchísimo que explorar y bastante que aprender, sobre todo si se tiene el interés y esa motivación de seguir descubriendo cosas vinculadas con la comunicación, que es una herramienta indispensable para cualquier profesional, cualquier líder que tenga, independientemente de su campo de acción, sea de los negocios, sea del sector de la salud, sea un artista, sea un psicólogo, un docente, cualquier persona que tenga una ocupación de liderazgo va a necesitar de un dominio importante de las habilidades comunicacionales, no solamente a nivel escrito, sino también oral, corporal y de todas las maneras posibles. Quería comentar algo, ahorita que estás hablando de los referentes exponenciales. Yo soy una seguidora de Elon Musk, y en estos días estaba leyendo un video de él y de lo que hace, y él hablaba un poquito de la comunicación, pero a nivel de inteligencia artificial. Y viendo este módulo, yo creo que es muy importante hacernos conscientes de nuestro lenguaje, tanto corporal como neurolingüístico, porque si no nos hacemos conscientes ahora, una vez que se vaya transformando la sociedad y que tengamos más interacción con la inteligencia artificial,
artificial va a ser mucho más complejo. Inclusive él decía que uno de sus proyectos que es desarrollar inteligencia artificial, que si bien es cierto es muy peligroso y muy complejo, también es cierto que es necesario que nosotros antes estudiemos eso, antes que ellos nos estudien a nosotros. Y también es importante hacernos conscientes la manera como vamos a interactuar con esa inteligencia artificial. Inteligencia artificial es el teléfono, el Instagram, cosas tan sencillas. Por eso es que a veces uno, por ejemplo, anda buscando, no sé, la consulta de dólares y te aparecen 10.000 páginas de cambios de dólares o cosas así. Y eso es inteligencia artificial y tiene que ver mucho cómo nos comunicamos, qué queremos y hacia dónde vamos como sociedad. Sí, de hecho, fíjate, bien bueno tu comentario y yo también comparto el interés en personajes como Elon Musk, porque bueno, está vinculado a una carrera profesional que prácticamente no deja espacio libre, ¿no? O sea, él es el CEO de la empresa que vende los vehículos eléctricos, prácticamente líderes hoy en día en el mercado automotriz, que ¿quién iba a pensar? O sea, empresas que tenían tradición de 60 y 70 años en el sector de vehículos, pero que utilizan combustible como la gasolina y que en algunos casos el paso que se atrevieron a dar fue convertirlos en híbridos, ¿no? Entonces tienen funcionamiento eléctrico mezclado con motor de gasolina, pero los Tesla, por ejemplo, son vehículos absolutamente eléctricos. Y él no solamente participa en esa compañía, sino que también tiene la empresa SpaceX, que es para la exploración de viajes al espacio, tiene The Boring Company, que está construyendo unos túneles subterráneos en los Estados Unidos, donde los vehículos no van a desplazarse por rodamiento propio, sino que van a montarse en una especie de patín, y dentro de ese patín es que el túnel los va a llevar a velocidades increíbles a otros lugares. Entonces, lo único que le faltaba, lo único que le faltaba explorar, que ya lo hicieron desde el año pasado, fue una alianza para crear otra empresa que está explorando el fondo marino. Entonces, ya todo lo tenía: transporte terrestre, transporte subterrestre, transporte espacial y ahora submarino. Y con respecto al tema de la inteligencia artificial, que nosotros vamos a ofrecer un módulo en la etapa 3.2, es bien importante porque lo que tú mencionabas como ejemplo está vinculado no solamente a la inteligencia artificial, sino a otro tema interesante que se llama el machine learning. Las máquinas aprenden, están creadas bajo unos algoritmos de aprendizaje que imitan el aprendizaje del humano, pero que lo llevan a nivel de lenguaje de máquina. Entonces, de esa manera es como se justifica. Cuando tú instalas una nueva aplicación, normalmente no nos damos cuenta de que en los permisos que le estamos dando, nos dice que la aplicación requiere acceso a la cámara, a la corneta, al micrófono de tu dispositivo, y es de esa forma cuando tú, por ejemplo, comentas, bueno, me gustaría tener unos nuevos audífonos y me gusta mucho la marca JBL, y entonces cuando entras en tu Facebook te aparece un anuncio de una empresa tipo Amazon o eBay o el mismo marketplace de Facebook, y o casualidad que la publicidad que se te muestra es de lo que tú habías comentado, y tú no lo hiciste con una búsqueda a través de un search, sino que el micrófono del dispositivo está activo para esas aplicaciones. E incluso la cámara, aunque no esté abierta, también tiene posibilidad de registrar tu entorno para adaptar ese nivel de conocimiento y llevarlo a lo que se conoce como Big Data, que también tenemos un módulo vinculado con ese tema, de forma tal de que ahí es donde se hace posible toda esa especie de magia que tú dices, oye, qué sorpresa. Yo estaba casi que del pensamiento, bueno, de hecho, Singularity University, que es uno de nuestros referentes fundamentales, tiene una línea de investigación en el sector de salud, donde ya se tiene los primeros resultados de conexión del pensamiento con una red artificial. De manera tal de que lo próximo que vamos a ver, aunque nos parezca sorprendente, es que podemos tener el Internet en nuestro pensamiento. O sea, va a haber una forma de conectar las dudas que nosotros tengamos con una consulta en Google sin abrir la computadora. O sea, lo vamos a pensar
y esa conexión que va a existir entre las redes artificiales y nuestra red neuronal nos va a traer el resultado a la cabeza como si lo hubiésemos leído. Entonces lo que vamos a hacer es acortar un paso, el ejercicio físico de teclear una búsqueda en Google y ver la selección de resultados para poder leerlo y después de eso obtener el conocimiento que nos aclare determinada cuestión. El paso que se va a dar a nivel de desarrollo tecnológico es conectar el cerebro con esa gran cantidad de data y poder decidir cómo quiero yo hacer la búsqueda y de qué manera quiero tener el resultado en mi mente. Entonces, muy interesante tu ejemplo, Ana Paula, que nos ha permitido hablar o extender varios puntos relacionados al mismo. Le quería preguntar a la profesora o a ti, eso quiere decir que, digamos que en teoría, lo único que nos podría diferenciar de una computadora, de un equipo, una inteligencia artificial, son las emociones. Una vez me preguntaron en un examen que si eran más inteligentes las computadoras o los humanos. Entonces yo les decía que las computadoras lo que son es más eficientes porque no tienen emociones. No trata de que sea más inteligente o no, porque obviamente el humano fue el que creó las computadoras. Pero es lo que nos diferencia y lo que nos marca. Bueno, fíjate. Jazmín, adelante. Ajá. Bueno, hay una cosa, ¿no? Con relación al tema analogía mente-computadora, no es que la mente o el cerebro se parece a una computadora, es al revés. La computadora se parece a un cerebro. En este momento, lo que está diciendo Ana Paula es cierto, las computadoras son más eficientes en relación con el almacenamiento de datos, de una cantidad de cosas. No porque nosotros no tengamos la capacidad, terabyte, petabyte, no sé cuántos bytes, todas estas capacidades que nosotros tenemos, sino que no somos tan eficientes tal vez por las computadoras como la inteligencia artificial. Minsky, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, decía que el cerebro no es más que una computadora, pero es la computadora que hizo las computadoras. Entonces, lo que yo pienso, siendo como una extensión del futuro, es que dentro de poco, porque la gente dice, sí, pero las computadoras no tienen la capacidad de la creatividad, de la conexión FTSI, o sea, de la conexión analógica, no la lógica, sino la analógica. Tienen solamente la capacidad de procesar bits, y nosotros también tenemos esa capacidad de procesar bits. Pero eso es por ahora. Yo creo que dentro de poco va a haber una computadora que también siente emociones. Y lo que se está hablando, y ya hay películas sobre eso, y tú sabes que las películas se anticipan siempre al tiempo, es que tú vas a ser capaz de ser, que es lo que dice José Luis Cordeiro justamente en su libro La muerte de la muerte, que tú vas a ser capaz de conectar tu mente, tu cerebro, a un ordenador, o vas a tener una cantidad de biopartes biónicas y vas a vivir eternamente, porque la mente se renueva y se va manteniendo. Entonces, esa proyección, yo pienso que allí vamos a llegar en algún momento, todavía no, obviamente, porque eso va caminando a lo mejor muy rápido, pero esto no es tan sencillo. Generar y dotar a una computadora de emociones, o tener una biocomputadora, que es lo que llaman los cyborgs. Entonces, bueno, todo eso existe en la ficción, pero quiero que recuerden que, por ejemplo, el holograma como tal, lo diseñó en 1948 y recién ahora es capaz de la tecnología de reproducir un holograma. Entonces nosotros estamos con esto que estamos hablando, adelantándonos un poco en el tiempo, y de hecho va a ser así. Y yo pienso que dentro de poco vamos a interactuar de tú a tú con las computadoras y yo, bueno, no tengo esos pensamientos tan que tienen algunos terroríficos, que es que las computadoras nos van a dominar y va a haber una lucha entre nosotros, porque el humano siempre está pensando en la guerra. Tal vez sea distinto, ¿no? Sí. Plantea más soluciones, como ha hecho hasta ahora. Que a lo mejor plantea más soluciones como ha hecho hasta ahora, porque la tecnología lo que nos ha hecho es solucionarnos muchos problemas. Exactamente. Fíjate que en ese aspecto, Ana Paula, hay un autor bien interesante que plantea desde hace algún tiempo
lo que es ese avance del desarrollo de la inteligencia artificial y en qué momento va a llegar a alcanzar, porque como Jazmín decía, la computadora es una imitación del modelo de procesamiento cerebral, solo que lo hace en distintas épocas el ingenio humano ha logrado utilizar distintos tipos de materiales para imitar la velocidad de procesamiento que tiene el cerebro. Esta persona que te comento se llama Ray Kurzweil. Él tiene un libro, se los muestro acá, que se llama La singularidad está cerca. En ese libro, que es de 2005, por cierto, hace ya 15 años, él plantea, y bueno, es importante entender quién es Ray Kurzweil, ¿no? Este señor fue miembro de la junta directiva de Google en el área de innovación y plantea su teoría de la singularidad, y es que la inteligencia artificial va a igualar en un punto que él calculaba en el 2040, va a igualar y superar la inteligencia humana. Y en ese momento, cuando la singularidad llegue, él le llama de esa forma porque es ese punto en el cual la inteligencia artificial va a superar la capacidad de la inteligencia humana. Por lo tanto, van a encontrarse soluciones a grandes problemas o grandes retos que se ha planteado la humanidad desde que existe. Por ejemplo, el tema de la longevidad y la mortalidad. Entonces, él plantea que a partir de ese momento, el hombre, apoyado con ese poder de la inteligencia artificial, va a poder encontrar la manera de reducir las condiciones del envejecimiento humano, por lo tanto vamos a vivir más años, y eso es fácilmente demostrable, porque si tú analizas, por ejemplo, cuál era la expectativa de vida de la civilización griega, de la civilización romana y posteriormente con el Renacimiento y la época moderna, hemos visto siempre un incremento. De hecho, los senadores de la antigua Grecia eran personas alrededor de 35 años y ya eran seniles, pero hoy en día una persona, para llamarle senil, pues tiene que superar unas cuantas décadas, ¿no? Que incluso puede ser el doble y hasta el triple de los 30 años. Entonces, es interesante cómo estos futurólogos plantean esas situaciones en las cuales la tecnología cada vez más nos va a ir llevando a solución de problemas más complejos, de problemas que afectan incluso la humanidad entera. Y es bien interesante cómo se plantea desde esa óptica de la inteligencia artificial la solución a retos tan... Imagínate tú que la gente pueda alcanzar la vida eterna o una longevidad de 200 años. Y eso plantea una humanidad completamente distinta a la actual. Entonces, no es solo revertir las situaciones, que es lo que se ha estado ocupando la medicina hasta el momento, que es corregir cuando la persona tiene alguna condición de enfermedad o pierde totalmente la condición de salud, sino es precisamente cómo hacer para evitar que te den las enfermedades. Y ahorita está precisamente en esa carrera la humanidad en relación a lo que es la generación de la vacuna para el tratamiento de la COVID, o sea, para atacar el coronavirus, porque ya se tiene como referencia que normalmente un proceso de creación de una vacuna tarda muchos años, pero en estos momentos donde la situación es global, donde se está afectando no solamente el tema de salud de las personas, sino también la economía de las sociedades, entonces hay una carrera donde están participando cerca de 60 o 70 equipos tras la creación de una vacuna que sea eficaz. Y la proyección es que una altísima cantidad de la población, así como hemos visto las estadísticas de personas contagiadas y fallecidas, entonces el resto de la población tendría que ser vacunada para superar esta situación de pandemia. Por lo tanto, es una carrera muy interesante y que se tiene algunas proyecciones de las más optimistas para finales de este año 2020, que ya se tenga la utilización de la vacuna a nivel global y se pueda aplicar a toda la población. Quería comentar algo, hablando
tú hablabas un poquito de la longevidad y si bien es cierto eso es algo muy bueno, también puede ser algún problema, sobre todo para los políticos que me encanta ser longevos. Normalmente cuando voy foro la gente me pregunta mucho si yo soy capitalista o socialista. Y normalmente les digo que ni lo uno ni lo otro, a pesar de que estoy, digamos que a favor y en contra de algunas cosas de ambos. Y siempre les doy como ejemplo las revoluciones industriales que han pasado a lo largo de la historia, que son las que han transformado las sociedades. Los políticos en general nunca han solventado un problema humano, normalmente lo hacen los científicos o la misma sociedad por su dinámica. Y en este caso la respuesta es que creo que la cuarta revolución industrial es la que va a solventar muchos problemas humanos y no los políticos. Y eso es bien importante como ciudadanos y como humanos concientizar eso. Sí, es bien bueno tener ese pensamiento global, ¿no? De que no solamente tenemos un compromiso local con nuestra ciudad o con nuestro país, sino que cada uno de los seres humanos tiene un compromiso con la humanidad, con el planeta. Entonces ya eso te plantea una forma de abordar cualquier situación totalmente diferente. No eres tú solamente y tu entorno inmediato, sino que tú formas parte de una raza, que es la raza humana, que estamos en este planeta. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la conferencia de cierre, otra persona que es muy importante dentro de Singularity University es Peter Diamandis. Y entonces en su conferencia final, una persona decía, bueno, ¿cómo puede la humanidad enfrentar el problema del abastecimiento a nivel de alimentos y vivienda si hay una tasa de incremento de la población? Es decir, como que el planeta Tierra se va a llenar de tanta gente que va a llegar un momento en donde no vamos a caber más. Y entonces él dice, bueno, ya para el año 2021 hay una empresa que está ofreciendo a nivel turístico unos viajes a la Luna y están explorando también, o sea, ese viaje es ida y vuelta, es como cuando una persona decide viajar a conocer París y visitar los lugares emblemáticos, ¿no? En este caso, ese viaje en ese cohete tiene la finalidad de darle una vuelta en la órbita de la Luna y regresar en pocos días. Y de hecho, bueno, los pasajes actualmente se cotizan muy elevados por ser el primer vuelo que va a tener la empresa. Pero otra cosa que se está explorando es la creación de ciudades artificiales a nivel de satélites. Es decir, aquí la gente se muda desde la parte central de las ciudades a la periferia para encontrar esas ciudades dormitorios que llamamos, pero en un futuro va a haber la posibilidad de que se instalen comunidades espaciales. Y lo otro que él decía es que, bueno, el tema de la alimentación, en esos laboratorios espaciales está demostrado que una persona puede pasar varios meses consumiendo proteínas derivadas, sintetizadas de proteínas vegetales y animales y lo que consumen son pastillas en vez de estar comiendo como tradicionalmente nosotros vemos un plato de comida con arroz, con lechuga, con papas, con carne o con pollo. Entonces, bueno, me gustaría darle la palabra a Jazmín para que hagamos el cierre en vista de que el tiempo pues nos ha llevado bastante en esta interesante conversación, de manera tal de que veamos cómo el aporte de estos contenidos del módulo es muy poderoso para lo que es nuestro proceso de transformación genial. Adelante, Jazmín. Espérame, bueno, yo quería, a mí me encanta siempre trabajar con las películas porque las películas siempre se adelantan al tiempo. Y no sé si vieron ustedes, que por cierto es con Jodie Foster, la película se llama Elysium. Es un satélite que se construye afuera para que vivan algunas personas porque la Tierra se convirtió en invivible. Bueno, espero que no sea así como eso, pero sí es posible. Y la película El Marciano con Matt Damon, él hace en un espacio lo que se llama terraformación, o sea, a través de los materiales de la Tierra, él construye una cantidad de cosas. Yo pienso que para allá vamos. Ahora bien, volviendo a nuestro tema para cerrar, quiero que recuerden que en este módulo de comunicación pudimos ver todo lo que son los principios de la comunicación, los actos lingüísticos, el cerebro y la comunicación,
las posibilidades que tenemos de, a través de conectarnos con el mundo externo, a través de los sistemas de representación, que habla de la programación neurolingüística, y la capacidad que nosotros podemos tener utilizando esas herramientas de contarnos historias y contar historias para que el pensamiento nuestro se convierta en exponencial y definitivamente seamos influencers, que es la palabra que está de moda, influencers de la comunicación, porque justamente esa efectividad y esa eficiencia en la comunicación pareciera sencilla porque las personas, los grandes comunicadores, los grandes youtubers, los grandes líderes también, pero ahora vemos, por ejemplo, gente de YouTube que tiene 2 millones de seguidores que hace ejercicio. Entonces, ¿por qué tiene 2 millones de seguidores y una persona que es mejor que ella no los tiene? Ah, bueno, la diferencia es el storytelling, que es la capacidad como esa persona sabe comunicar lo que sabe. O sea, no es tanto que tú sepas mucho, es tanto que tú sepas transmitir y conectarte con el otro empáticamente, de eso que sabes con tus herramientas. Y para eso era este módulo. No, excelente, buenísimo. A mí me encantó. Bien, otra forma de expresar el resultado o la impresión que tienen con respecto al módulo en general, en sus distintos aspectos, es que revisen la encuesta que va a estar al final de los contenidos del propio módulo para que la llenen, que es una encuesta muy breve, son alrededor de 14, 15 preguntas, donde queremos que ustedes coloquen su opinión allí lo más fielmente posible y nosotros poder tener la oportunidad de ofrecer cada vez una mejor experiencia y en caso de que podamos añadirle o modificar cosas que agreguen más valor, entonces tener también la participación de ustedes, que para nosotros es muy valiosa. ¿A partir de cuándo estaría la encuesta? Le vamos a pasar un mensaje. Nos lo pedimos esta mañana de que lo pusieran disponible. El equipo está trabajando en eso en el transcurso del día y apenas ya esté colocada, les pasamos un mensaje para que entren y puedan rellenar las respuestas. ¿Y los cuestionarios y tareas? ¿Perdón? ¿Los cuestionarios y tareas? Ah, bueno, esa información con relación a las actividades del módulo de comunicación, ¿dices tú? No, al módulo de creatividad, solución creativa de problemas. Ya tú puedes comenzar a ver los contenidos a partir de hoy. Sí, Eso ya vi está los bien. contenidos, pero no puedo ver los cuestionarios. Ah, ok. Bueno, déjame chequear para ver si tiene alguna restricción por horario o algo así, pero me parece que no. Una vez que tú vayas terminando cada una de las actividades, que aparece como ya vista, entonces se va desbloqueando de forma automática el acceso a esas actividades. O sea, no tiene ninguna otra restricción, sino simplemente que hayas visto los contenidos previos. Sí, los vi, pero no están activos. De hecho, ya voy por la tarea de pensamiento estratégico, pero los cuestionarios no los he podido hacer. Vale. Pasa que como a veces se cae el internet, yo aprovecho de cuando tengo internet hacer todo, adelantar. Claro, te entiendo perfectamente. Voy a chequearlo para ver si hay alguna otra configuración diferente, pero teóricamente, a medida que tú vas viendo los contenidos, de manera automática el sistema te dando acceso a esas actividades que en este caso son los cuestionarios. No, me dice... De todas maneras, como tenemos una sesión más tarde, nos da chance de revisar y ahí lo conversamos en esta bienvenida que vamos a tener con Francisco Rojas. En una sesión hoy a las 6. Perfecto, está bien. Vale, muchísimas gracias, Jazmín, Tamara, Ana Paula, por su participación. Excelente, como siempre. Y quedamos en comunicación. Te llevo en una conferencia, ya te doy una llamada. Que tengan feliz tarde. Gracias, igual. Gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. ¿Sí? Di, Tamara. Hice una pregunta. Yasmín, ¿cuándo tendremos el feedback de storytelling? Ahí te lo puse escrito. Ajá. No escuché bien, dime de nuevo. ¿Cuándo tendremos el feedback del storytelling? Ah, ok. Bueno, ¿ya lo mandaron?
¿Sí? Bueno, Yo me metí, ¿a dónde lo enviaron? Pues yo me metí y no lo vi. A ver, ya va. Creo que es el foro de bueno, en el foro de Storytelling. Justo. ¿En el foro? Revisa el foro de Storytelling, Jazmín, y cualquier cosa Ok. nos avisas y te podemos apoyar con eso. Donde dice campamento Ok, 2 perfecto. y Storytelling. Sí. Ok. Vale, muy bien. Gracias. De acuerdo. Entonces, que tengan feliz tarde. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Chao.